¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión, como ya lo habrán leído en el título, vamos a estar comentando acerca de un tema que ha generado polémica, controversia, incluso malestar en la provincia de Imbabura, específicamente en las comunidades indígenas Otavalo. Empezamos. Para nadie es nuevo ver a personas ingresar a una peluquería a cortarse el cabello, hacerse arreglos, todo lo demás. Pero ¿han visto ustedes realizar la misma actividad en la calle? Pues justamente eso ha estado ocurriendo aquí en la ciudad de Otavalo. Básicamente personas extranjeras, presuntamente colombianas, han ingresado a la ciudad de Otavalo para comprar el cabello. Pero esto no lo están haciendo en una peluquería, en un local, sino lo están haciendo en una calle, a la intemperie, a vista de todo mundo. Por esa razón, el malestar que se ha generado. Pero para que vayan entrando en contexto sobre esta situación, les voy a explicar y detallar acerca de en qué consiste básicamente el trabajo de estas personas. Y es que únicamente ellos lo que hacen es cortar el cabello y por ello pagan un precio previamente acordado. Pero como ya les había dicho, ellos no lo hacen en una peluquería o en un local. Lo están haciendo en la calle a vista de todo mundo. Por esa razón, el asombro, la curiosidad de todos. En el video que están viendo a continuación, que es justamente grabado en Perú, la relación entre el comprador y el vendedor es buena. No se ve nada, tal vez algo que se haya hecho por obligación o a su vez un malestar entre el vendedor y el comprador. Incluso hay personas que están grabando, que están haciéndose fotos y todo lo demás, justamente por el mismo hecho de que esto es muy poco común. Pero lo que quiero enmarcar a ustedes es que es justamente la relación, que es muy buena, que incluso están riéndose y todo. Mi nombre es Arrejulia Valanta, somos de Colombia, venimos acá a Perú a comprar cabello para hacer extensiones humanas en Colombia. Con mucho amor, desde Colombia desde Tarapoto. Sí, desde Colombia a Tarapoto y desde Tarapoto hacia Colombia. Y me ha parecido muy bien, la gente muy querida, muy amistosa, ¿para qué? Muy bien, excelentes personajes. ¿Qué cantidad de pelo tienen previsto comprar? No, pues la que Dios nos quiera mandar, simplemente. Este video fue realizado hace aproximadamente un año en Perú. Todo bien hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando esta actividad, este mismo trabajo se visualiza en Otavalo? Pasa que aquí en Otavalo fue condenado, incluso tomado como acto de racismo hacia la cultura quichua. ¿Y saben por qué? Les voy a explicar. Y es que en la provincia de Imbabura, especialmente en la ciudad de Otavalo y sus alrededores, viven y conviven en su mayoría personas indígenas quichuas, donde la principal representación o de identificación es tener justamente el cabello largo. Desde tiempos inmemoriales, las personas indígenas quichuas Otavalo han tenido el cabello largo, incluso hecho trenza. Se dice que es la principal fuente de fuerza, de valor y principalmente de representación hacia su cultura. Aunque hace algunos años atrás esto fue decayendo de a poco, en la actualidad han tratado de valorar más de ello y incentivar a las personas a que tengan cabello largo. Los varones principalmente, porque las mujeres básicamente todavía tienen el cabello largo, se hacen trenza o se hacen cinta, pero a la final lo tienen. Pero en el caso de los varones, muy pocos son los que tienen cabello largo hasta hoy. Cuentan nuestros padres antiguamente que cuando ellos eran niños, los terratenientes o los dueños de las haciendas, a ellos les obligaba a cortarse el cabello, que se mofaban de ello y simplemente lo volaban, y por esa razón el tener cabello largo en la actualidad representa también esa resistencia, esa reivindicación o la fortaleza. Esa es una explicación breve nada más sobre el cabello y la trenza. En los próximos videos tal vez me anime, haré un video más a profundo únicamente sobre el cabello largo. Pero regresando al punto, la situación es que justamente a un pueblo donde defienden el cabello largo, vienen estas personas colombianas básicamente a cortar su identidad. Y justamente por esa razón han sido tachados de discriminadores, de racistas, que están poniendo en peligro de extinción incluso la identidad de los quichuas.
Por esa razón, los cabildos quichuas, junto con algunos miembros de las autoridades, han recorrido toda la ciudad de Otavalo impidiendo que esto se realice. El malestar no nace únicamente en que lo están robando la identidad. Básicamente esto es previo acuerdo entre el vendedor y el comprador, como sucedía en Perú. Pero según las personas que han presenciado esto, lo que hacen es que los señores acuerdan un precio antes de cortar el cabello. Justamente me estaba comentando una persona con quien pude hablar de que le han ofrecido $40 previo al corte. Pero una vez que ya le han cortado, simplemente les ha dado $10, manifestando de que el cabello no estaba mucho o no tenía buena calidad. Entonces se excusaron de eso y por lo tanto le dieron únicamente $10. Lógicamente la persona no pudo irse con su cabello a la casa ya cortado, tenía que coger por lo menos los $10. Entonces ahí nace el problema, el malentendimiento entre comprador y el vendedor, y por lo tanto las personas que estaban presenciando esa actividad lógicamente informaron a las autoridades. Y de eso se enteraron los cabildos quichuas, los representantes, los que dicen cuidar la cultura quichua, y esto se armó un problema grande. Entonces durante todos estos días, principalmente miércoles y sábado, donde hay feria en la ciudad de Otavalo, han estado recorriendo las autoridades conjuntamente con los cabildos quichuas, impidiendo que esta situación se dé. En esta situación, las mismas personas que están comprando el cabello, están recorriendo la ciudad de Otavalo, han puesto de manifiesto que son las mismas personas quienes se acercan para que lo corten, y además es un emprendimiento más. A lo cual los cabildos quichuas se han negado rotundamente y simplemente lo que han hecho es prohibir esta actividad, y si hacen caso omiso y les encuentran realizando la misma actividad, simplemente serán detenidos. Entonces sobre ello, como en todo lado, ha habido personas que han estado a favor y otros que han estado en contra. Los que están en contra lógicamente son las personas que defienden la cultura quichua, las personas que están cuidando la cultura para que no se pierda, para que siga reivindicándose. Ellos han estado en contra de esta actividad, mencionando que a más de mentir a la persona, están quitándole su identidad. Y las personas que están en favor de ellos manifiestan que el cabello es simplemente parte del cuerpo humano, que crece una vez que se lo corte y nada tiene que ver con la filosofía o con la cosmovisión andina. Y además ponen de manifiesto que una persona al ingresar a una peluquería deja pagando por cortarte el cabello. A lo que diferencialmente lo que te hacen ahora acá es que los que te cortan te van a pagar a ti. Entonces en sí este problema ha generado controversias, polémicas, apoyo a esta actividad y otros que no apoyan a esta actividad. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión, qué comentario tú le das a esto, apoyas a esta actividad o no apoyas a este trabajo que están realizando los colombianos aquí en Ecuador, especialmente en Otavalo. ¿Cuál es tu punto de vista? Déjame saber en los comentarios. Ahora viene mi punto de vista a esta situación. Yo soy indígena quichua Otavalo y precisamente tengo el cabello largo, hecho trenza, y sé lo que es para uno tener cabello largo, la fortaleza, la fuerza, el valor, la identidad y todo ello sé perfectamente, pero hay que tener en cuenta también que aquí ya entra la decisión de cada persona. Si yo quiero, me corto el cabello, y si no, no lo hago, así de simple. Y si las personas que estaban sentadas ahí es porque ellos quisieron cortarse, hay que respetar eso. Insisto, lo único que les pido aquí es que se les pague el precio que es. No jueguen con la necesidad de las personas. Lógicamente las personas que lo van a vender no van a hacer por simple curiosidad, lo van a hacer porque tienen una necesidad, a lo menos tomando en cuenta que ahora mismo estamos superando de cierta forma lo que fue esta pandemia del coronavirus. Hay personas que están sumamente necesitados hablando ya económicamente, y esto lo vieron como una oportunidad. En este punto también quiero incentivar a las personas, principalmente a los cabildos quichuas, a los que dicen ser representante o los cuidadores de la cultura quichua, que no únicamente se enfoquen en el cabello y no salgan únicamente cuando aparece este tipo de situaciones a estar ahí que estamos trabajando, que estamos pendientes. Sabemos muy bien
que dentro de la cultura quichua no representa únicamente el cabello, sino el idioma. El idioma quichua, la vestimenta, el cabello. Por lo tanto, es un sinfín de cosas que nosotros debemos cuidar y mantener si queremos ser todavía cultura quichua. Así que quiero invitar a todos ustedes a que no salgan únicamente hechos los héroes con capa que nosotros estamos aquí defendiendo. Si quieren defender, defendamos desde la raíz, desde nuestros hijos, enseñándole a hablar quichua, enseñándole a que tener el cabello largo es sinónimo de identidad cultural. Espero les haya gustado este video, espero se hayan informado un poco y cuando vaya tal vez a su ciudad, previamente acuerden un precio, tal vez, no sé, con una hoja o algo, creo yo, para que esta situación no se vuelva a dar y paguen el precio que es. Reportando para ustedes, José Luis Maigua. Nos vemos en una siguiente ocasión. Chau, chau.